Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, listo chicos, entonces bueno, buenos días. Eh, Precisamente les estoy compartiendo en este momento el modelo Canvas. Este es un modelo que se utiliza generalmente para desarrollar o para plantear ideas de negocio, emprendimientos. El modelo tiene algunos elementos, entonces dentro de estos elementos, si ustedes observan, pues giran o están alrededor de este elemento central que es la propuesta de valor. Y en la propuesta de valor lo que estoy precisamente definiendo es aquella característica o aquellas características que marcan diferencia entre mi idea, mi emprendimiento o mi negocio frente a las demás ideas o emprendimientos, nuevos competidores, nuevos entrantes en el mercado, ¿sí? O sea, una serie de características que pueda tener lo que conocemos normalmente como es la competencia. Y cómo marcamos diferencia desde esa idea de negocio o esa conocida ventaja competitiva. Los que pues saben del tema de planeación y lo han leído, han revisado también, se dan cuenta que aquí aparecen algunos elementos que también nos ayudan pues precisamente en el proceso de definir cuáles pueden llegar a ser mis objetivos o de pronto cuáles pueden llegar a ser, cuál puede ser la misión de mi emprendimiento, de mi empresa, de mi idea de negocio, ¿sí? Porque hay algunos elementos que forman parte. Por ejemplo, un elemento que debe tener una misión de una empresa son los clientes, ¿sí? Entonces, por eso aquí en el modelo Canvas se debe analizar cuál es el segmento de cliente. Uno lo puede mirar tanto a nivel económico, ¿sí? Entonces uno diría, listo, son mis clientes, mis consumidores, mi usuario, o también en ideas de tipo social, porque uno dice, bueno, pero es que ese modelo solamente habla de emprendimiento, pero es que si lo tuyo es hacia un emprendimiento que su propuesta de valor está más hacia lo social que hacia lo económico, entonces tú debes conocer claramente cuáles las características de la población a la cual estamos presentando o a la cual pretendemos Beneficiar. impactar precisamente con esta propuesta de valor. Entonces, en ese segmento de cliente o de la población hay que tener en cuenta características como el género, las edades, los estratos socioeconómicos, la ubicación, lo que es la ubicación geográfica, de pronto cuáles son sus hábitos de consumo, eh, cuál es el hábito de participación también en propuestas que tengan un componente similar a la nuestra. Entonces, hay que tener muy detallado, ¿sí? O conocer algunos elementos claves de ese segmento del cliente. De Una pronto uno dice, bueno, pregunta, Sergio. Una señora, pregunta, Sergio. Nosotros precisamente formulamos una encuesta que yo creo que todo el grupo no la tiene. Era es una encuesta que lo que pretende es esto, conocer un poco y acercarnos un poco a ese segmento de clientes. En nuestro caso, son nuestros beneficiarios, ¿no? Del proyecto. Para el Canvas, la propuesta de valor todavía estaría definida en el sentido del objetivo general del proyecto o va más allá de del objetivo a atacar causas, las causas de ese problema. Y nuestros beneficiarios serían los negocios verdes que tienen que ver con el aprovechamiento de los residuos sólidos, entonces, en ese segmento ¿sí? del cliente, precisamente ya les iba a compartir el Excel donde está detallado esa información. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, bueno, pero es que yo todavía tengo unas características generales de la población, pero no me he podido relacionar también directamente con ellos, ¿sí? O sea, inicialmente en el modelo Canvas uno puede tener una información general, pero lo que me sirve del modelo Canvas es que no me ayuda a perder el horizonte o no me debe o me debe, perdón, permitir eso, no perder el horizonte, ¿sí? Porque es que si de pronto en el modelo empezamos y ya tenemos claramente definido que nuestro segmento del cliente es este, y a la medida que empezamos a desarrollar el emprendimiento,
empezamos a irnos hacia otro modelo o hacia otro tipo de cliente, quiere decir, o que de pronto en el momento de la elaboración del Canvas no tuvimos en cuenta algunos elementos, o que el mercado fue tan cambiante, ¿sí?, que nos hizo evolucionar, y que también eso es bueno, ¿no? Que no nos quedemos y no seamos tan rígidos en decir, no, es que nuestro segmento de cliente es este, pero en el desarrollo o en el camino identificamos que aparecen unos nuevos clientes o usuarios que pueden demandar ese servicio o ese producto que estamos nosotros ofreciendo, ¿sí? Entonces, la idea también es que se pueda ir ajustando a medida que va pasando, ¿sí?, o que se va teniendo una marcha o se va poniendo en marcha esa idea de negocio o el proyecto. Y en lo que tú comentas de la propuesta de valor, en mi caso yo lo tengo planteado puntualmente para el objetivo de la incubadora, ¿sí? En el objetivo que es la incubadora, pero tendríamos que entrar a mirar si lo dejamos así o si lo proponemos entonces como el objetivo general del proyecto, ¿sí?, que también podría ser ese. Lo que pasa es que entonces, si lo pienso yo que si queda muy general, entonces también nos tocaría empezar a cambiar el segmento de cliente, porque ya estaríamos hablando de la resiliencia, entonces tendríamos que incluir todos los componentes de los otros dos objetivos para que pudiera quedar relacionado entre el segmento del cliente y la propuesta de valor. Ya nos tocaría entrar a revisar esa parte. O cada objetivo podríamos ponerle o a Un elaborar modelo. un Canvas, porque realmente sí, lo que hace esta metodología es centrarnos específicamente a los logros de esos objetivos, esas metas que queremos llegar. Entonces, si cada objetivo podría tener un Canvas y no tiene nada que ver, eso es lógico. Y que era lo que en algún momento tú comentabas, que el proyecto es tan grande que cada objetivo es otro proyecto por sí solo. Sí, que es tan ambicioso que cada objetivo pues tiene ese componente de cada proyecto, sí, que forma parte de un proyecto Relata independiente. íntimamente, sí. O sea, podríamos formular, por ejemplo, un solo proyecto única y exclusivamente dirigido a nuestros beneficiarios, que son los usuarios del servicio de aseo, a los cuales queremos llegar para que hagan clasificación en la fuente. Y ese objetivo solo funcionaría, ¿cierto? No requiere del resto de los objetivos. Y el objetivo 2, en donde dejamos la incubadora de negocios con el clúster y las ruedas de negocios, sería un objetivo 2 solo, que podría funcionar solitos, sin necesidad de tener el objetivo 1. Y el objetivo 3, que es el diseño de las biorefinerías, con los interesados, las entidades, especialmente las entidades territoriales, que son los que deben de ingresarlos a los PEGIRs, también podría funcionar solo, sin necesidad del objetivo 1 y el objetivo 2. Pero cuando tú encadenas el objetivo 1, el objetivo 2 y el objetivo 3, te permite tener un proyecto muchísimo más integral y regional. Sí, señora, tienes toda la razón. Entonces, ya después de que tengo identificado todos los elementos que consideré para segmentar mis clientes, mis usuarios o esa población, entonces digo, bueno, ¿y cómo me voy a relacionar con ellos? ¿De qué forma voy a empezar a llegar a esas comunidades? Y obviamente ustedes saben, una cosa es llegar a población joven, ¿sí?, que es la mayoría de los integrantes que nos están acompañando, y otra cosa es llegar ya a personitas un poquito mayores de 40 años, como es mi caso, un ejemplo, ¿sí? Entonces uno dice, oiga, pero ¿de qué forma me voy a empezar a relacionar con ellos? Entonces, una cosa es llegar, o debo de tener algunos elementos claros para poder llegar a las personas que son los encargados de la recuperación de todos los residuos, ¿sí? Debo tener en cuenta, pues ahí como en el segmento del cliente empecé a definir todas esas características, pero un ejemplo, ¿a qué hora tienen disponibilidad ellos para podernos atender y podernos recibir?
no es que nos tocó con ellos en su momento hacer algún tipo de jornadas o actividades en la noche, o 8 de la noche, 9 de la noche, pues si solamente es el horario que tienen disponible, pues lo más probable es que esas actividades que se piensen acá frente al relacionamiento con los clientes, ¿sí?, se deban desarrollar según las características de los clientes, que es que de pronto ellos no tienen facilidad de acceso a herramientas digitales, entonces tendríamos que empezar a considerar todos esos aspectos. Y de ahí por eso hablábamos en el caso de relacionamiento con los clientes, entonces de el acompañamiento entonces a semilleros de investigación, ¿sí?, a la generación de las ruedas de negocio, a la creación de ese banco de emprendimientos, a esa programación de jornadas de formación, a la socialización, a compartir los resultados de las investigaciones que les precisamente sirvan a estas personas que forman parte de nuestros usuarios para que empiecen a alimentar y a mejorar sus emprendimientos. Al tener ese banco de proyectos, pues ya ellos van a ir desarrollando, van teniendo esas etapas o esas ideas muy básicas, pero la idea es que vayan madurando, que esa es la función también de una incubadora, ¿no?, que esas ideas puedan ir madurando hasta que se puedan poner en ejecución. En los canales, entonces, generalmente cuando hablamos de un producto, entonces decimos, bueno, ¿cómo vamos a distribuir? ¿A través de qué tipo de canales vamos a utilizar para llegar a nuestro cliente? Cuando uno habla de un producto, uno dice, bueno, existen unos canales que son el canal directo, que es, pues como el nombre lo indica, sin ningún tipo de intermediario. Entonces tú dices, bueno, el canal directo es entre el fabricante y el consumidor, ¿sí? Él directamente se lo entrega sin utilizar ningún intermediario. Entonces nosotros tendríamos que empezar a definir, bueno, ¿cómo vamos a relacionarnos con la población o con el cliente? ¿Lo vamos a hacer directamente o vamos a necesitar algún tipo de intermediario? ¿O vamos a necesitar relacionarnos primero es con la asociación, que es la que agrupa a todos los recuperadores, y a través de las asociaciones o de esa asociación, entonces empezamos a llegar a cada uno de ellos? Sí, porque en distribución aparecen una serie de canales. Uno habla de un canal directo, un canal corto o un canal largo que ya tenga intermediarios. O sea, ya es más relacionado con producto, pero entonces en este caso pensaría que una forma de canal para que nos podamos relacionar con el cliente, entonces ahí empezamos a ver la relación, ¿no? Decimos, bueno, este relacionamiento con el cliente, ¿a través de qué canal lo vamos a desarrollar? Entonces, el primero, yo proponía que deberíamos hacer una jornada de lanzamiento de la incubadora de los negocios verdes, ¿sí? Hacer promociones en las diferentes instituciones de educación superior, ¿sí? Promocionarlo a través de redes sociales, realizar visitas empresariales a las asociaciones de recicladores o de recuperadores, y pues tener una página web, que es lo que podríamos considerar como esos canales. Precisamente la semana pasada estaba trabajando con el grupo de semilleros de aquí de la Universidad de Uniminuto, y estamos trabajando en otro proyecto relacionado a otro tipo de población, pero llegaba y proponía a un chico, bueno, ¿y qué tal que a futuro se pueda crear una red social, ¿sí?, o un espacio en una red social que sea exclusivamente para este tipo de negocio, hacia el que yo le proponía, hacia el proyecto que estábamos trabajando con ellos? Y uno podía pensar, oiga, pues a futuro también se podría pensar que podría existir un espacio en una red social o de alguna forma que todas esas voluntades que se están expresando desde los diferentes actores no empiecen a trabajar separados, sino que realmente exista un solo lugar en donde se crucen todas esas voluntades y también se pueda utilizar como un canal
para relacionarnos con el segmento de cliente que a nosotros nos interesa. Correcto. Al final de cuentas, yo pensaría que el segmento de cliente canal, para todos, señora. En este canal tenemos diferentes tipos de clientes, ¿no? Si lo vemos desde el proyecto macro. Y son nuestros usuarios del servicio de aseo, que nosotros los hemos ponderado como unos 50,000 usuarios del servicio de aseo. No, 280 y algo, ¿no? 280. De los hogares. 80,000. Que son los hogares del área metropolitana de Bucaramanga. Yo les pido a los compañeros que, como esta es una conversación, y la idea es que todos podamos, desde nuestro objetivo, tener claro cuáles serían ese segmento de clientes diferenciales y los canales que vamos a llegar. Dentro del objetivo 1, hazme la aclaración, Estefanía o Ronald o Ludwig o Gabriela. Nuestros canales ya están más o menos identificados, ¿cierto? Sí, Sonia, ya digamos hay como unas líneas por las cuales seguir, o sea, digamos ya se tienen establecido canales radiales, de televisión, digamos las pautas también ya pues definimos que tantos minutos, una secuencia de tantas al día, y digamos se estima un promedio en cada una pues de estas, digamos como que de estas formas de propagandas, también ya se estima como pues un precio, un valor económico de cada una de ellas, también digamos los espacios en las redes sociales lo hemos contemplado, también digamos en lo del canal de YouTube y en la adquisición o digamos como que la forma digamos de divulgación a través del youtuber, que eso fue lo que habíamos dicho. No, y es que la verdad lo que tú dices, porque un ejemplo, yo estoy en mi casa y yo digo, oiga, ¿yo qué hago con este empaque? ¿Será que es reciclable, no es reciclable? ¿Lo tengo que lavar, no lo tengo que lavar? Pues en lugar de ponerme a buscar ahí en un texto, me voy a YouTube y si de pronto aparece lo que tú comentas del influencer o el youtuber, pues explicándolo de una forma muy atractiva o sí, muy llamativa también, pues, Sí. ya me quedó claro que es que lo tengo que lavar o que no todos son reciclables o todos sí son reciclables. Claro, y que digamos que ese tipo, digamos, de personas las ve, digamos, los niños, o sea, niños y jóvenes están directamente relacionados con lo que pasa en ese medio. O sea, va a llegar el momento en que no va a haber pues necesidad, según lo pensado, digamos, y ojalá sea realidad, en que, o sea, ya los niños van a ayudar, digamos, como a aclarar esas dudas en los hogares. Es que precisamente los mismos, sí, los niños son los que más apoyan el, Sí, y el tema. absorben la comunicación desde que sea dinámica. Yo por eso, yo aquí no incluí el tema de radio, pues porque de pronto uno dice, bueno, pues yo iba y lo escuché y ya se me quedó, puede haber sido que hubiera quedado o no hubiera quedado el mensaje y a veces no sé ahorita cómo estarán los precios, pero recuerdo que en alguna época cuando estaba aquí un poquito más involucrado en la universidad con el tema también de mercadeo, íbamos a contratar con ellos, o sea, eso eran cosas de 4 o 5 millones de pesos y se iban en menos de nada, ¿sí? Claro, ellos tienen sus estudios y a uno le muestran las estadísticas de cuál es la emisora más oída, que tienen el mayor impacto, porque eso lo tienen ellos y aparecen en la web los estudios de medios que hacen, ¿sí? Pero entonces uno dice, bueno, de pronto uno puede ser una herramienta, pero también el fuerte, a mi parecer, no sé si yo estaré equivocado, pero sí podría ser el tema de las redes sociales y lo que ustedes dicen del tema del canal, el canal de YouTube, que es el que pienso también que es el que está ahorita en todo eso de redes, o por lo menos para transmitir información, pues uno de los Sí. más apropiados. Sí, o sea, ahí digamos que la idea es que todo sea un complemento, ¿no, Sergio? Ujú. Porque digamos, ¿cuál es el beneficio de la radio? ¿Qué población escucha la radio? La población ya más adulta, ¿sí? O sea, la idea es intentar Y en llegar a el, y sectores en el mediante. sector rural. Y en el sector rural. Exactamente. Sí, también sí es cierto. Y pues digamos o sea, la idea también, o sea, digamos a futuro es que pues todas las entidades que están, digamos, estamos vinculadas en esto,
digamos, de alguna forma, las universidades, algunas manejan un espacio radial, ¿sí? Entonces también sería intentar pues ocupar ese, o sea, así sea pues una pequeña parte, una porción, no sé, pues ya tocaría establecer, digamos, de que se le dé un espacio pues para estas cuñas. O pues digamos ya hablar con las emisoras tradicionales que pues lo que más, digamos, si literal escuchan ciertas personas o ciertas, digamos, alguna población pues que ya entraremos a identificar, pues que ya tenemos ahí más o menos identificada. Y es que se les puede también vender la idea a ellos, pienso yo, desde el tema de responsabilidad social, ¿sí? O sea, decirles, mire, es que nosotros no somos un negocio, o sea, nosotros estamos es precisamente pensando en el ambiente, en el medio ambiente, y ellos desde su punto de aspecto de Sí. responsabilidad social se podría mirar si lo pudieran considerar, ¿no? Porque ellos también pueden tener otras políticas de responsabilidad social y, y no necesariamente tengan que ser hacia lo que nosotros le propongamos, pero sí. Tienen razón también en el tema de lo rural, que Ok, a veces sí, ahí, si ustedes se dan cuenta, el corazón de nuestro proyecto es la incubadora. El corazón de nuestro proyecto es la incubadora porque lo que hemos identificado nosotros es que los negocios verdes relacionados nosotros específicamente, no solamente con los recicladores, los recuperadores, sino los que hacen la transformación agregado de residuos, son muy pocos. Nosotros hemos identificado apenas 15 empresas en el área metropolitana de Bucaramanga. Y lo que nosotros queremos con una incubadora de negocios es que hayan muchos más emprendimientos alrededor de la valorización de esos residuos sólidos. Entonces, seguramente, si nos quedamos solamente con los clientes actuales, estos que en este momento ya están trabajando, que son 15 identificados, pues la incubadora de negocios solamente iría hacia el fortalecimiento de esas empresas y no hacia generar nuevos emprendimientos. Entonces sí es válido que nos vayamos con esta estrategia en general a toda la población y seguramente vamos a encontrar muchas entidades y personas que están interesadas en generar una nueva empresa alrededor de los residuos sólidos, pero que no saben cómo hacerlo, ni a quién dirigirse. sí, señora. Bueno, perdón, Inge, y pues Sergio, mira, lo que yo pensaría desde pues mi punto de vista es como revisar la cadena de valor, ¿sí? La cadena productiva de todos aquellos actores que hacen engranaje pues al proceso. ¿Me hago entender? Porque revisa, a veces uno cree que solamente es el proveedor y el cliente. Debe decir, o sea, siempre que vemos los canales, tú estás hablando de supply chain, los canales de distribución, bueno, y ese es como muy fuerte. Siempre nosotros vemos el cliente y el proveedor, pero muchas veces dejamos de ver las dinámicas que tienen los canales de distribución, si me hago entender. Entonces yo creo que lo primero es como evaluar toda la cadena productiva, evaluar esa cadena agregado, cadena de valor como nosotros la llamamos, y revisar quiénes actores podrían estar, porque nosotros a veces desestimamos uno de los actores, imagínense que ese actor podría ser una propuesta para hacer un potencial emprendedor del negocio. Entonces, lo que se puede hacer es como revisar quiénes podrían ser, o sea, desde la persona, desde su casa, desde el reciclaje, o sea, todo el proceso y mirar como para potencializar ese aspecto que tú estás ahí evaluando también. Sí, no, y es que imagínate que yo estaba pensando también que en su momento lo que comentaba Sonia de las 15 empresas que son las únicas, sí, que solamente hay 15 empresas que se dedican a la recuperación. En su momento nos tenemos también que sentar con ellos y presentarles esto para que ellos nos digan, oiga, mire, ustedes aquí, que ellos son los que están ahí involucrados en el tema, ¿sí? Es que ustedes como que faltó que incluyeran esto, no incluyeran esto. No sé si de pronto dentro de lo que Sonia presentó la semana pasada a la Cámara, creo que tú lo compartiste por el grupo, ¿cierto? ¿Cierto, Sonia, la presentación? Ahí yo colocaba, pues hacía una propuesta de una,
de unos elementos que pedían en la Cámara de Comercio que era basado en las 5 fuerzas de corte. No, pues ya la voy a colocar, voy a buscarla aquí. Ya un momentico, ¿dónde está? Acá. Y precisamente yo ahí incluía también algunos aspectos, miramos si es en esta, porque lo que tú dices, a veces a uno se le quedan, creo que era la profe Karen que estaba hablando, Caterine, ¿cierto? Caterine, sí. Y recuerdo que tú nos has comentado lo del tema de logística, ¿sí? Que tú eres, o sea, que sí, ese es el área en el que... Sí, yo acá pues mi área es introducción a la logística, cadena de suministro, entonces pues lo de dinámica de los canales, cómo hacer una evaluación para escoger un canal de distribución asertivo, no asertivo, cuál es la comunicación, si es push o pull o mixta, pues ese es como mi fuerte. Entonces, yo lo primero que siempre le digo a los estudiantes cuando estamos haciendo un modelo o estamos haciendo una propuesta de proyecto, es que siempre visualicemos la cadena productiva, o sea, la cadena de valor, porque dejamos muchos actores fuera de esa cadena y esos actores que dejamos fuera son potenciales para nosotros más adelante. Sí, porque nosotros no sabemos la dinámica que tiene el comercio, o sea, cuando ya nos entramos a profundidad, a evaluar cuál es la dinámica, cómo se hace, qué se implementa, cuál es el objetivo de la empresa, todo eso sí, pero si antes no lo conocemos, pues entramos como a ese mundo exploratorio. Entonces, eso es lo que también uno puede hacer, revisar todo el ámbito y ahí sí automáticamente uno dice, sí, porque uno desconoce, personalmente yo desconozco, pero bueno, yo me pongo a investigar ahorita y yo mañana puede ser que te digo, no, mira, se me encontré esto, y puede ser que desde tu punto no los tengas enfocados, pero se revisó un poquito más a fondo. Y por eso lo que comentaba, en algún momento nos toca reunirnos con las 15 organizaciones, ¿sí?, que se encargan de la recuperación para que ellos también nos den su punto de vista. Y lo que decía Sonia al comienzo ahorita de la charla, si no tenemos en cuenta pues a las entidades que son las que van a estar involucradas, ellos van a decir, bueno, ustedes aquí nos proponen y presentaron todo ese proyecto y a qué horas nos lo socializaron, ¿sí?, para conocer también cuál es la voluntad que puedan tener ellos en participar o en qué etapa. Si están observando esta grafiquita que dice que tiene un diamante en la mitad. Sí, la propuesta de valor. Ah, no, entonces espérame, porque... Sergio, Catarine y demás, una cosita, yo creo que también debemos considerar dentro de los canales de comunicación un sistema llamado centro de llamadas o call center. ¿Para quiénes van? Para esas personas que no saben manejar la tecnología, no saben ingresar a ver Facebook, WhatsApp, redes sociales, ¿cierto? Hay personas que solo solucionan las cosas hablando con otra persona. Creo que es una de las más importantes y las más usadas por los adultos, en especial por esos que están en la casa, que tienen que llamar a alguien para preguntarle cómo se hace y que esa persona le pregunte. No sé si están de acuerdo. Sí, o sea, es también visualizar algo, pues dependiendo del sector, o sea, como uno hace un segmento, entonces uno dice, bueno, queremos llegar a jóvenes, entonces jóvenes son como que manejan redes sociales, queremos llegar a personas de tal edad, estas personas pues no manejan tanto redes sociales, apenas están en complemento, entonces a ellos se les puede, por ejemplo, por medio de una encuesta, una encuesta. Y para ya personas mayores que no manejan redes sociales, que de pronto no saben, no tienen que pedirle, entonces a ellos lo que ustedes decían de la radio es muy buena. Mire que una de las experiencias que tiene Unipaz es que nosotros dictamos clases por radio, ¿sí? Cuando empezó la pandemia, ¿no? Dictamos, y entonces no solamente aprendía el estudiante que estaba ahí, sino que la mamá del estudiante que se colocaba a escuchar, pues, nuestra radio, decía, ay, mire, yo no sabía eso, estoy aprendiendo esto. Entonces, la verdad, cuando la prof, no sé quién fue ahorita que intervino y dijo, la radio es muy bueno, fue una herramienta de nosotros ahorita con la pandemia de Unipaz para el fortalecimiento, porque nuestros sectores y nuestros estudiantes son en muchos casos del campo, ¿no? Debemos entender, son chicos que están en el campo, entonces decía, me tengo que montar a un árbol para que me llegue una señal, y aprendimos que con la radio llegábamos también a ellos. Entonces fue muy hábil como esa propuesta, lo de la radio, y me parece genial cuando también dijeron eso de la radio acá,
porque a veces la dejamos a un ladito porque creemos que no todos somos visuales, hay unos que somos más oyentes, entonces sería muy bueno también. Entonces, ahí podría uno pensar de pronto ya está en su momento pues no sé si fuera como tal un canal o una emisora, pero no sé, hoy en día hasta con la parte virtual creo que se pueden hacer, no sé si se puede hacer una emisora y que precisamente la escuchen a través del radio desde una página web. Creo que Sí, sí, está bueno, esa posibilidad. en Latinoamérica nosotros tenemos unos compañeros que nos han invitado para Latinoamérica, ya que nosotros estamos trabajando con bioeconomía Latinoamérica y el Caribe, estamos generando programas de radio para Latinoamérica y pues muy bueno. Y yo no sé, los que tenemos más de 50 años, entonces, recordamos cuando las personas de campo pues los adultos recibían las clases de primaria y bachillerato por radio y también cursos específicos que recibían la cartilla y en la cartilla desarrollaban por radio las tareas. Y eso era fabuloso, o sea, yo creo que fue una forma muy buena de llegar a toda la población por las radios comunitarias. Y las radios comunitarias tienen una ventaja y es que no cobran. Bueno, ellos tienen unas tarifas muy suaves, ¿no? Muy blandas, pero llegan a poblaciones específicas, áreas de población que a nosotros podríamos saber cuál es su área de trabajo y podríamos llegar allá. Interesante, cuéntanos cómo es aunque nosotros le hicimos algunas modificaciones, pero cuéntanos este círculo de la economía circular, perdón, este tema de la economía circular, ¿cómo funciona? Pues es que como en la Cámara de Comercio, pues ellos trabajan con el modelito de ¿sí? El de Porter, el diamante de la competitividad, ¿sí? O las cinco fuerzas de Michael Porter. Entonces, en su momento nos poníamos a mirar con Sony como que, bueno, como que sí, como que no se ajusta, como que teníamos algunas dudas de quiénes realmente podrían ser el cliente o los sustitutos. Entonces me puse a mirar la cadena como tal de la economía circular. Entonces uno dice, pues se arranca por las materias primas, el diseño, la producción y reelaboración, la distribución, consumo, utilización, reutilización y reparación, la recogida y el reciclado para otra vez empezar a transformar en materia prima. Entonces, tomando el modelo de las cinco fuerzas, entonces dijo, bueno, ¿y dónde empiezan a aparecer cada uno de ellos? Entonces, por eso ustedes los ven por aquí en grises, unas palabras en grises, unas frases. Amenaza de productos sustitutos. Entonces dije, bueno, es más, hice una gráfica y empecé a colocarla ahí, como a moverla de tal forma que empezaran en qué parte casaban, digamos así, o tuvieran relación, y empecé a mirar, dice, bueno, pues podemos tener, y aquí se ve un poquitico pequeño, dice negocios existentes con base en la economía lineal. O sea, siempre vamos a tener esa amenaza que los nuevos productos que se empiecen a proponer desde la economía circular, pues empiecen las empresas o tengan ¿cómo se diría eso? Como la inclinación, ¿sí? De volver otra vez a lo tradicional, a la economía lineal, ¿sí? Porque pueden ser esos productos sustitutos. En la etapa del diseño, entonces dije, bueno, las iniciativas y las voluntades de los actores claves, enfocado hacia las amenazas de nuevos entrantes. O sea, ¿por qué motivo? Porque pueden a futuro aparecer proyectos similares al nuestro, ¿sí? Que busquen también de una u otra forma enfocarse en la misma población, en los recuperadores, en el tema del emprendimiento, en el apoyo a esas nuevas ideas de negocio, pero también los actores claves que están ahí en el modelo Canvas, que en algunos son, un ejemplo, la CMB, las entidades territoriales o
las alcaldías, las gobernaciones, las secretarías, ellas, su voluntad empiece a irse hacia otro tipo de proyecto o de institución, o que de pronto a futuro digan, listo, nosotros vamos a monopolizar, un ejemplo, todo el tema de manejo de residuos sólidos. Entonces, ya todo va a ser a través de esas entidades, ya no van a existir ni incubadora, entonces podría ser un escenario. Entonces yo decía, bueno, pues dentro de esos nuevos entrantes o esos posibles escenarios también que nos afecten, se podría considerar eso. Lo dejé así como las iniciativas y voluntades de los actores claves, ¿sí? O sea, que puedan ir hacia o poner su mirada en otros escenarios. Entonces, eso afectaría a la producción y la reelaboración, porque entonces, si ya no tenemos esos insumos, si ya no contamos con la voluntad o el apoyo tanto económico también, pues lo más probable es que la producción y la reelaboración de estos productos o nuevos productos, ¿sí? Con base en economía circular, pues no se empiece a dar. O también la producción continuaría en el tema de la economía tradicional, ¿sí? La economía lineal. Entonces, aquí en el diamante yo colocaba, bueno, pues está la academia, entonces la academia apoya este tema, puede apoyar, aunque puede apoyar en otros, pero uno diría, listo, pues la academia puede apoyar en el tema de nuevas materias primas, ¿sí? Desarrollo de nuevas materias primas, desarrollo de nuevos modelos, que es lo que estamos haciendo ahorita nosotros, ¿sí? Buscando también atacar esta amenaza de esos posibles productos sustitutos. Al sector empresarial pues lo tenemos y lo necesitamos pues para que su producción y reelaboración de todas estas materias primas estén encaminadas hacia productos con base en la economía o que cumplan con los principios de la economía circular, ¿sí? Porque de nada sacamos desgastándonos proponiendo nuevos productos si realmente ellos van a seguir utilizando los productos tradicionales, ¿sí? O van a seguir fabricando con base en la economía tradicional. Lo que decía la profe Caterine, el tema de la distribución, y por eso yo lo nombraba así general, muy por encimita, porque en este tema también, y que menos mal que está la profe, porque nos puede apoyar también bastante en este tema, para poder definir cuál será el canal más apropiado, ¿sí? Para entonces, tanto los productos, ¿sí? Tanto los productos o los nuevos emprendimientos, cuál puede ser su nuevo canal o el canal apropiado, ¿sí? Estos negocios verdes, pero también cómo hacemos para que la sociedad, ¿sí? Frente a este consumo, a esa utilización, reutilización y reparación también de productos, comprendan que ellos son los que tienen este poder, que es otra de las fuerzas, el poder de negociación de los clientes. ¿Por qué? Porque, pues al final de cuentas, como decía Sonia, 280,000 hogares aproximadamente son los que deben aplicar, ¿sí? Y más las empresas, ¿sí? Pero si lo estamos enfocando por ahora en el tema de los hogares, pues son los que deben aplicar los principios también de economía circular desde sus hogares. De nada sacamos con que propongamos todo esto si al final de cuentas el cliente, que pienso yo que estaría enfocado en este tema, o sea, mirándolo desde este punto de vista, sería los hogares, pues, y si ellos no aplican o si no conocen cómo aplicar este tema de los principios, ¿sí? O cómo reciclar, cómo reutilizar, pues, de nada nos serviría. Y finalmente... Ahí es muy importante un tema que nosotros no hemos trabajado y que tenemos que visualizarlo, y es los consumidores. O sea, el consumidor juega un papel supremamente importante en la economía circular, porque no solamente desde la clasificación de la fuente y la entrega responsable de de los residuos, que es a donde estamos dirigiendo el primer objetivo, sino que dentro también va el tema de la concientización de estos consumidores para que
cuando compren obviamente productos no tan empacados, que podamos disminuir la cantidad de residuos que estamos nuevamente entregando, ¿cierto? Y lo que dice Sergio y Caterine, el gran poder lo tienen los consumidores, esos usuarios del servicio. Si acá se rompe esta cadena, si aquí no existe esta cadena que es el consumidor, que tiene dos funciones, el de disminuir la compra de materiales que van a ir a ser reciclados y hacer clasificación en la fuente para el reuso y disminución de esa producción, pues seguramente aquí se rompe todo el resto del sistema. Y eso es lo que nos ha pasado en Colombia y en el mundo. Hemos olvidado que el usuario, es corresponsable absoluto dentro de esta cadena. Y es que mira que precisamente en logística utilizan una frase o siempre una pregunta que dicen, ¿qué tan fuerte es una cadena? Si le preguntan, y uno como que, ¿qué tan fuerte es la cadena? Pues sí, ¿qué tan fuerte es la cadena? Entonces le dicen a uno, pues la cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Entonces lo que tú decías, Sonia, si este eslabón que es la sociedad, ¿sí? Y el consumo, pues nos descuidamos en él, de una vez todo el trabajo que hagamos acá, ¿sí? Pero cualquiera de estos en su momento, entonces por eso lo importante es de no descuidar esos componentes, y que yo describí. Yo le decía a Sonia, pues eso lo hice allá en PowerPoint, ahí muy rústico, pero que de pronto, pues más adelante un diseñador, yo estoy averiguando aquí en la universidad para que nos colaboren. Obviamente, si ustedes están de acuerdo, porque la idea es que ustedes lo revisen, que ustedes digan, no, es que a mí me parece que aquí le podemos quitar, le podemos poner, que sea un modelo que se empiece a trabajar y se empiece a desarrollar, y obviamente también cuando ya nos reunamos con los sectores de los recuperadores, los emprendimientos, pues también se puede ir mejorando el modelo. Y finalmente, entonces decía el tema de la recogida, ¿sí? Por eso yo aquí iba tratando de colocar en cada parte lateral del diamante, como cuál era ese actor también, muy general, pero cuál era ese actor que nos podía podía estar relacionado con cada una de estas etapas. Entonces, en el tema de la recogida, pues porque la recuperación de los residuos sólidos adecuadamente, entonces uno diría, listo, pues son las compañías encargadas de la recuperación, pero es que si no existe una normatividad, ¿sí? Si la política no es clara, si las entidades territoriales pues como que no se despiertan o no siguen apoyando el tema, lo más probable es que ellos, desde lo que yo considero que van a ser los proveedores de esos materiales, pues, o si ellos no conocen cómo deben también disponerlos de cierta forma para que en el momento de reprocesarlos, ¿sí? Entonces sean útiles, pues lo más probable es que también tengamos ahí problemas para poder desarrollar nuestras nuevas propuestas de productos, ¿sí? O esa recuperación de los residuos sólidos no sea adecuada. Sergio, en este componente es supremamente importante y tampoco le hemos dado la relevancia. En la reunión que tuvimos del PEGIRS, del grupo coordinador de PEGIRS de Bucaramanga, precisamente las cooperativas, los representantes de las cooperativas de recicladores de Bucaramanga decían que el gran problema que ellos tenían es precisamente la capacidad que tienen para la recolección selectiva, ¿cierto? En este momento, en nuestro país, quienes están haciendo la recolección selectiva son las cooperativas de recicladores, pero la capacidad logística que tienen las cooperativas de recicladores no es lo suficiente. En caso tal de que un proyecto de estos empiece a funcionar muy bien en el tema de la clasificación en la fuente, que también lo decía la Secretaría de Educación de Bucaramanga, que ellos habían hecho campañas de clasificación en la fuente
con los niños, con los jóvenes, y que les había funcionado muy bien, pero que cuando llegaban al tema de la recolección, llegaba la empresa de servicios públicos y lo recogía todo al mismo tiempo y lo llevaban al relleno sanitario. Y que por obvias razones las personas quedaban desincentivadas, los usuarios del servicio de aseo, y no lo volvían a hacer. Pues porque no tiene una razón de que yo haga un trabajo en mi casa y que la empresa de servicios públicos lo haga. Entonces, aquí están las empresas de servicios públicos y los recuperadores unidos para hacer la clasificación, para hacer la recolección selectiva, para que luego lleguen a las ECAS. Aquí donde dice recicladores, aquí es recolección selectiva en recogida, y en reciclador las ECAS, que son dos tipos, ¿no? Las ECAS de orgánicos y las ECAS de inorgánicos, que son las estaciones de clasificación y aprovechamiento de los residuos sólidos, que ahí están, obviamente, tanto los empresarios de la recuperación, que son las cooperativas, también las empresas que les compran a ellos, a las ECAS, les compran en la materia prima nuevamente para volver nuevamente a ingresarlo al ciclo. Pero me parece muy bien, no sé qué opinan el resto. Hay que apoyar esta construcción colectiva, esta co-construcción, para poderlo tenerlo como definitiva, Caterina. Y jóvenes. No, a mí me parece bien porque, pues, bueno, es algo muy dinámico a Michael Porter, que nombran en su diamante, pero también, o sea, cómo él seleccionó los sectores. A mí me parece que así está muy bien. O sea, de pronto es de ir rediseñando, pero basados en este eje. Personalmente, creo que el componente está muy bien. O sea, que todos los engranajes que se hicieron dentro de esa cadena son los que son. Ahí cuando hablan de sectores empresariales, ¿son esas empresas que ustedes nombran? Esa es la pregunta que tenía. ¿O cuáles en los sectores? Yo tendría una sola recomendación para Sergio, que yo también te la había comentado ya, y es que el diamante para mí es los socioecosistemas. ¿Qué significa eso? Un socioecosistema, por ejemplo, un socioecosistema es el área metropolitana de Bucaramanga. Un socioecosistema. Tenemos un ecosistema natural, pero adicionalmente tenemos una sociedad dentro del ecosistema, por eso se llaman socioecosistemas. Entonces, ahí no es medio ambiente y negocios verdes, sino el diamante realmente ese es el socioecosistema, o lo que llamamos nosotros también el territorio, ¿cierto? Y dentro del territorio está todo. Está lo natural, está el cambio climático, está los requerimientos de la sociedad, está el desarrollo económico como tal. Por eso yo le planteaba a Sergio que el diamante es el socioecosistema. Y los negocios verdes hacen parte precisamente de la parte allá donde decimos reciclado. Los negocios verdes están allí. O sea, están en ese sector que son las ECAS, que son los empresarios de transformación, de darle un valor agregado. Y los sectores empresariales, pues obviamente un negocio verde hace parte del sector empresarial. Sergio, ¿o no? Claro. Sí, no, y es que estaba pensando ahorita que tú decías, pero también puede aparecer negocio verde en cualquiera de las etapas. Porque un ejemplo, Sí, puede aparecer negocios en la distribución, ¿sí? Aquí en el diseño de materia prima o en nuevos productos, ¿sí? O en diseño, o sea, yo pensaría que también uno podría, lo que decía, yo sé que lo podemos ahí mejorar entre todos y irle incluyendo ya unos aspectos, más detalladitos, pero también lo que debemos mirar es que sean, no sé, o sea, que de pronto no nos vaya a quedar muy cargado, ¿sí? Porque pues si uno lo compara así con algo como esto que nos mandaron a la Cámara de Comercio, pues es sencillito, porque así lo describe el modelo de Porter y ya después uno dice, listo, cuando ya lo entramos a explicar, entonces colocaríamos
en cada uno de ellos, pues su respectiva explicación y quiénes que empezarían a formar parte. Sí, y pues siempre habíamos dicho que en vez de ser un diamante, fuera una esmeralda, Ah, que sí, o sea, como la básicamente misma forma, pero que cambiara de color. de color, O, o ¿cierto? buscar, Porque sí, o realmente es ambiente y sociedad, que ese es el Color socioecosistema, verde. ¿no? Ambiente y ujú. sociedad. Y es que yo le decía a Sonia que mis habilidades todavía de diseño en PowerPoint no me han dado para haberle cambiado el color ahí al diamante. Pero entonces, Ok, volvamos nuevamente para cerrar, porque ya son las 8:08, para cerrar el tema de Canvas. listo, ya les voy a compartir entonces aquí. Voy a compartirles el Excel entonces. Y Pero solamente hablaste hacia estamos canales, usuarios y hacia en el otro canales. lado que tenemos. Entonces, y en la parte ya debajo de canales está la fuente de ingresos. Entonces, ¿cómo vamos o de dónde vamos a obtener, sí, pues los recursos necesarios para lograr la sostenibilidad del proyecto, ¿sí? De la incubadora? Porque en ese caso, pues pensaría que se materializaría pues con la incubadora en este punto en el objetivo, ¿no? Entonces, pues ya había colocado pues, los aportes de los sectores empresariales, financiación de entidades internacionales y los planes de desarrollo, ¿sí? Los planes de desarrollo municipales. Uno diría, bueno, pero es que los aportes de sectores empresariales puede ser que sean desconfiados o no, pero, o sea, en el sentido que ellos desconfíen que cómo se va a dar el uso de los recursos, pero sé que hay organizaciones internacionales pues que manejan altos volúmenes de dinero y precisamente es por los resultados que han obtenido. Entonces yo pensaría que si empezamos a mostrar resultados, ¿sí? En su momento ya con la incubadora, pues lo más probable es que la confianza en el sector o por parte del sector empresarial pues vaya a ser mucho más amplio, ¿sí? Y en el lado izquierdo entonces ya empiezo a definir las actividades claves. Entonces, ¿qué es eso que realizo que no puedo dejar de hacer? Porque si lo dejo de hacer, mi propuesta de valor, eh, pues digámoslo así, empezaría como a decaer, ¿sí? Entonces, pues obviamente debo tener constituida todo el tema de la incubadora, que tenga toda esa estructura organizacional, que plantee un modelo que ya estamos trabajando precisamente ahí. Desde el diamante ya estamos empezando a definir cuál es ese modelo. Ya después nos faltaría un poco del componente teórico y toda esa defensa que nosotros podamos hacer, pero desde que ya sea comprobable, sí, o sea, que ese modelo al aplicarlo en algunas ideas y emprendimientos, pues, qué más que eso? Sí, o sea, que pase de la teoría a la realidad. La creación, pues, de los planes de formación hacia los emprendimientos, porque es una de las formas que nos vamos a relacionar con ellos. La formación en planes de negocios, ¿sí? Y la presentación a convocatorias para el logro, perdón, de recursos de financiación y capital intelectual, ¿sí? Porque tampoco quiere decir que todo sea dinero, también pues podemos acceder a recursos frente a ese capital intelectual para ayudar a mejorar los proyectos o las ideas de emprendimiento. Los recursos claves que necesitamos, entonces el capital humano, ¿sí? El personal que va a trabajar con nosotros, más que trabajar es que va a estar aliado, porque yo pensaría que esto al final de cuentas no sería un trabajo, sino sería precisamente es un apoyo que cada uno desde el recurso humano, desde el conocimiento de cada uno de nosotros podríamos empezar a hacer. Sí, ya tocaría después definir bien en el tema presupuestal, en el tema de los costos, que es lo que está en la parte inferior. Si ya entonces el proyecto, sí, claro, la incubadora entonces ya y debe generar unos recursos o debe tener unos gastos de funcionamiento, ¿sí? Ya todo depende del cómo se implante el modelo o si a través de los mismos proyectos que vaya a asesorar, pues obtendría un porcentaje, un beneficio en el cual
pues garantizaría el funcionamiento de la incubadora o el servicio de asesoría pues en el proyecto. Sergio, ahí sí, recuerda que nosotros estamos formulando un proyecto que estamos buscando sea financiado por cooperación internacional especialmente. La última reunión que tuvimos con el Ministerio de Ambiente en la comisión, estos proyectos que son relevantes regionalmente, que están en la mesa de competitividad, son los que van a tener un mayor valor dentro de las convocatorias en los cuales el ministerio está trabajando. Ejemplo, Impulsa. Entonces me decías tú ayer que ya salió la convocatoria de Impulsa. Espérame, ya te voy a comentar también de eso, porque después de que hablamos ayer me embolaté con las clases y dice, mira, a mí me pasaron una que dice Impulsa Tech, entidades del ecosistema de innovación, 25 entidades del ecosistema de innovación para que formen parte de un proceso de fortalecimiento que les permita conectar con las empresas colombianas y los servicios que demandan en este sector. No, va a salir una convocatoria específicamente para proyectos de economía circular. Y nosotros debemos estar preparados para presentar el proyecto. Obviamente, recurso humano, logística, equipos, todo lo que nosotros vayamos a necesitar para este proyecto lo debemos tener ya cuantificado. Entonces, y esa es la evolución que debemos, hasta ahí tenemos que tener la evaluación. Y por eso estaba diciéndole a Caterine y al equipo de ingeniería ambiental que necesitamos terminar de formular el proyecto para saber cuánto está valiendo el proyecto, porque esas convocatorias, como todos sabemos, las convocatorias son muy rápidas. Nos dicen, en 15 días se cierra la convocatoria, y esos 15 días es demasiado. A veces hasta en 8 días o 10 días ya se cierra la convocatoria. Nosotros no podemos darnos el lujo de que salga la convocatoria y nosotros no hayamos terminado de formular la propuesta. ¿Sí? Sí, señora. Vale. Listo. Entonces, ya cuando tenemos definido todos esos recursos claves, ¿sí? Entonces, pues ya empezamos a definir la estructura de costos, ¿sí? Que son los que empezaría ya a detallar o se empezarían a detallar en un presupuesto, ¿sí? Entonces, el tema de la constitución, bueno, eso qué costo tiene, o si en todos estos gastos de funcionamiento vamos a requerir un espacio físico, un lugar, ¿sí? O si va a ser, o sea, un ejemplo, en el presupuesto se pueden poner, pero ustedes saben que también se puede lograr que a través de algún apoyo en especie, entonces supongamos que alguna institución cubre estos gastos mensuales de funcionamiento, entonces, vamos a tener una oficina en las instalaciones de X institución, ¿sí? En un espacio físico, en una institución educativa. Entonces, este podría ser el aporte, un ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Que los gastos de toda la creación de la página web, bueno, pues tiene un costo, pero entonces otra institución va a ser la encargada de aportar en especie el trabajo de un diseñador o que es el que se va a encargar, ¿sí? O practicantes universitarios, un ejemplo, pero se le cuantifica, ¿sí? Ya en el presupuesto, pero ustedes saben que se puede colocar en especie, ¿sí? El aporte. También los gastos, como estamos hablando de las ferias y las ruedas de negocios, pues cuánto o cuál sería el costo de la elaboración de esta rueda de negocios, ¿sí? Pues realmente una cosa es hacerla física y otra cosa es hacerla virtual, ¿no? Y yo pensaría que con la experiencia que tiene la fundación, que tiene Sonia, pues en esta parte creo que pues es más virtual que presencial, ¿cierto, Sonia? Sí, como todos ya saben, nosotros tenemos, en este momento se está en la etapa de diseño de una feria permanente, que básicamente es un espacio virtual, una infraestructura virtual que va a permitir que todos los empresarios, tanto de economía circular de residuos sólidos como de los diferentes sectores de la bioeconomía, puedan tener un stand permanente
una promoción de sus productos, pero que también tengan la posibilidad de tener los espacios para hacer las ruedas de negocios permanentes y no vamos a llegar al tema de pasarela de pagos, pero sí tenemos la posibilidad de que empecemos a tener la posibilidad de que de quien llegue a visitar estos espacios pueda solicitar a X o Y empresa la venta y que ya por fuera de ese espacio se pueda concretar por el carrito de compra. Entonces, sí es un espacio virtual. Y ya la pandemia nos dio la respuesta y que definitivamente estos espacios virtuales son muchísimo más económicos. Aunque sí es importante tener un espacio en Unipaz para atender Barranca, que es uno de los municipios más grandes que tenemos, y que podamos tener un espacio en la Uniminuto y otro espacio en la Universidad de la Manuela Beltrán, pues obviamente esos espacios lo que nos van a permitir es que nuestros clientes puedan tener a dónde llegar. Hay mucha gente que la virtualidad le suena terrible, o sea, es un susto, y de pronto sí necesitas llegar a un espacio físico. Muy bien. Y finalmente, pues aquí están los socios claves. Sí, tengo abierto el micrófono, pensé que lo había cerrado. Los socios claves, entonces, está pues la corporación, las universidades. Yo estaba mirando que en la Universidad Manuela Beltrán hay un aspecto de innovación, economía circular y desarrollo sostenible, sí, como unas líneas que manejan en ese tema. En Uniminuto, pues todo el tema circular del PECIS se ha trabajado en retos para la agricultura, sí, pero igual pues hay de ahí el aporte que estamos haciendo desde aquí, desde Bucaramanga. El Parque Científico de Innovación Social pues está en Bogotá, pero pues ya podríamos también entrar a mirar desde el parque qué apoyo se pudiera tener, o un ejemplo, qué divulgación se podría tener en el momento hasta de la feria de negocios con base en economía circular, ¿sí? La alcaldía de Bucaramanga con el tema de los planes. Ingresar a Unipaz, es que pues Unipaz es un actor nuevo dentro del grupo y Caterín nos diría pues cuáles serían Unipaz, esas líneas de trabajo que están. Ahí se me pasó, sí, pero déjame, voy a incluirlo porque yo pensé que yo estaba seguro. Más, y entré a la página y todo, fue que entonces me embolaté y no lo coloqué, qué pena. Y voy a averiguar ahí qué proyectos, sí, o por lo menos cómo está dentro de lo que se pueda consultar, en qué líneas están trabajando en el tema. Les había comentado Caterín, entonces... ¿tú le puedes aportar eso a Sergio? Sí, independientemente. Hay que trabajar conjuntamente. Sí, algo que también iba a decir era, pues, yo también voy a ampliar con la escuela, porque ustedes saben que en la escuela está ingeniería, en la universidad está ingeniería ambiental, está química, y ellos trabajan líneas y programas que son, en este caso, pues yo soy de la carrera de Administración de Negocios Internacionales, pero también es como para que se amplíe ese, ¿cómo se dijera? Como ese rubro de las líneas que se estén manejando, ¿sí? Porque pues de la línea de nosotros manejamos como tal más la parte de business to business, o sea, sí me hago entender, pero podemos, o sea, yo también puedo revisar con los profes de ingeniería ambiental y de química, que me parece que serían como las dos. Bueno, y producción también tenía proyectos, porque ya también es ingeniería de producción. Entonces, para ampliar esas líneas y de pronto decir, mire, esto es lo que se está trabajando con los semilleros de investigación, puede ser, yo me reúno con cada líder y también ampliarle a Sergio este panorama. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí están también lo que habíamos comentado de las asociaciones empresariales de recuperación, el IMEBU, ¿sí?
la ANDI, la mesa, las mesas sectoriales del SENA, Colombia Competitiva Más, la UNAP también, Unisanquil. Te falta el Centro de Competitividad de la Cámara de Comercio, no la veo, Pues aquí coloqué la Cámara de Comercio. pero es que la Cámara de Comercio es general, pero ellos tienen la mesa de economía circular específicamente, que es a donde nosotros asistimos. Es centro de, Comisión de Competitividad. Listo. Entonces, pues eso sería pues lo que llevamos hasta ahorita. Yo se los compartí al link. Yo ahorita pues actualizo el archivo en el que les compartí el link. Entonces, eh, para que nos puedan colaborar de pronto con alguna información que falte, de pronto en el caso de Unipaso, si Caterine me la manda al grupo. Sí, si quieres, ahorita para tu correo electrónico lo puedes escribir por aquí, por el chat. De acá mismo, por favor. Vale. Recuerden, por favor, que tenemos una cita en el Comité de Competitividad el lunes 14, o sea, la próxima semana, el lunes, estamos invitados al Comité de Competitividad y bueno, ellos ya están en la fase 4 de priorización de proyectos, entonces, como de ambiental y Ronald, necesitamos reunirnos para la convocatoria a un taller específico antes de esta fecha, para que con ellos podamos específicamente socializar esta propuesta y ver cómo ellos contribuyen primero con la encuesta que ya tenemos, porque la encuesta es la que nos hace de quiénes quieren hacer parte, y nosotros ya tenemos un listado de 9 entidades que llenaron la encuesta, y la próxima semana te pedimos, Gabriela, que sé que ya hiciste un análisis de la información de la encuesta, y con la reunión que vamos a tener, mirar a ver cuántos más se suman a la propuesta. Tenemos 15, más las cooperativas, que ustedes saben que las cooperativas están, no sabemos en este momento cómo estén pensando, si ellas entran o no entran en esta propuesta, pero quiénes más estarían sumando. ¿Listo? Y Estefanía, perdón, y Karen, y el equipo de Unipaz y la Manuela Beltrán, pues para la próxima semana sería cómo vamos a plantear entonces el tema de las ruedas de negocio para cómo las vamos a incrustar como una propuesta del proyecto general. ¿Sí? Karen. Sí, ok, yo ya le escribí también a la profe de la Manuela para, pues sí, es que como ella ya llevaba un borrador, creo llevaba un avance, entonces Sí. Creo que ahorita está ocupadita, entonces por eso no me contestó, pero yo ya le escribí al WhatsApp. Sí, correcto. Yo voy a compartir el borrador de propuesta que hemos construido con Luisa, lo voy a compartir en el grupo, y Sí, de esa manera correcto. pues también podemos avanzar, porque pues básicamente ese es como lo que ya habíamos adelantado con la profe Luisa. Bueno, si hay alguna otra pregunta, muchísimas gracias, Sergio. Me gustó mucho, y te agradezco muchísimo que nos hayas compartido el tema del Canvas, porque es una metodología que en este momento se está utilizando para todo tipo de proyectos, no proyectos productivos, sino para proyectos sociales como son los que estamos proponiendo. Y recordemos que pues la propuesta nuestra Señora, con gusto, Sonia. está muy amplia, porque
Eh, gracias, Sergio. Y pues es una propuesta amplia que le da posibilidades a muchos empresarios a entrar a nuestra propuesta. Entonces, muchísimas gracias. La otra cuestión que les iba a comentar es que en la comisión, la red ABC, que pues estamos liderándolo nosotros, está proponiendo que nos conformemos dentro de la mesa de competitividad como un sub para apoyar precisamente a estos pequeños empresarios. No saben cómo formular la propuesta específica de ellos. Y básicamente eso es una incubadora. Esa es una incubadora de negocios, una incubadora de proyectos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, nos estamos viendo para la reunión que vamos a cuadrar con los empresarios pequeños y para el lunes. ¿Listo? Listo, Sonia. Perfecto, Sonia. Señora. Perdón. Muchísimas gracias. Vale. Abran sus cámaras, por favor. Hasta luego. Chao, chao. Que estén muy bien, Estefanía, Gabriela, Ronald. Chao, Sonia. Chao, Que estén Caterine. muy bien. Chao, Sergio. Chao. Chao.